En el vídeo de hoy traigo una nueva dinámica de vídeo en la que pretendo hacer honor, homenaje y rendir tributo a los profesores más ilustres para mí, que he tenido yo personalmente a lo largo de mis diferentes etapas educativas. Hay profesores que marcan y seguramente que a vosotros os esté viniendo a la mente algún profesor, alguna profesora que os ha marcado en alguna etapa de vuestra vida y que os ha hecho ver las cosas de forma distinta o que os ha inoculado el veneno por algún campo de conocimiento, por alguna disciplina, por alguna asignatura y ha cambiado vuestro parecer con respecto al tema y os ha instigado a que investiguéis por vosotros mismos, etcétera, etcétera. Así que en este vídeo traigo esta dinámica, voy a hacer un repaso como papel de alumno de mis diferentes etapas educativas desde la más tierna infancia en la guardería hasta los estudios universitarios. Por cierto, estoy a punto de inscribirme a un máster, así que esos profesores pues quedarán fuera de este top, de este vídeo, de este tributo en forma de vídeo homenaje a estos profesores, pero que será suficiente con mencionar algunos de los que aquí están dispuestos, porque de todas maneras mi mejor etapa educativa fue el bachillerato, como ahora vamos a comentar. Bien, vamos a hacer un repaso, ¿no? Eh, Mi experiencia con la etapa educativa o con la educación reglada fue a partir de infantil de 4 y 5 años. Vamos a ir enumerando en orden algunos de los mejores profesores maestros que tuve, pero vamos a comenzar desde el principio. De forma legal, un niño en España tiene la obligatoriedad de inscribirse en el sistema público o privado educativo a partir de los 3 años, es decir, infantil de 3 años o preescolar de 3 años. No sé cómo se tendrá esta nomenclatura en vuestro país. De todas maneras, hay una etapa previa de guardería de 1, 2, 3 años donde yo no fui, ¿vale? Yo no asistí. Mi madre, en este sentido, en este caso, pues ejercía de ama de casa, una profesión muy común en principios del siglo XXI o finales del XX, ¿no? Como fue mi caso, soy del año 97. Así que no fui a la guardería, o lo que para vosotros también, por si queréis darle un término más anglosajón, pues sería algo así como el kindergarten, ¿vale? Que es esa etapa no obligatoria donde, pues hay centros educativos, escuelas infantiles, donde se deja a los niños en esta etapa de 1 o 2 años. Yo no fui ahí. Luego, mi madre me inscribió en infantil de 3 años, ya esto es obligatorio, y bueno, por algunos problemas que tuve, típico, ¿no? Que me quedaba llorando en las clases, cuando me dejaba en el colegio, pues siempre me quedaba llorando y mi madre pues decidió de no llevarme, ¿vale? Así que, por así decirlo, interrumpió o desobedeció la legislación y me sacó. Entonces yo estaba en ese colegio y ya me quitó y ya estuve ya en un colegio a partir de los 4 años, infantil de 4 y 5 años, aunque yo no recuerdo nada de 4 años, sí que recuerdo de 5 años. De esta etapa de infantil no recuerdo así a ningún profesor, obviamente remarcable, porque uno es muy pequeño y lo que se hace en infantil pues básicamente es, por así decirlo, fomentar las capacidades visoespacial, psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, etcétera, etcétera. Estos son términos de la pedagogía. Entonces no puedo recalcar nada de ahí, aunque hice tanto infantil como educación primaria como educación secundaria en el mismo colegio que ahora diré. Y tengo pocos recuerdos, es que lo estoy leyendo por aquí, ¿vale? Luego, educación primaria. Ya de aquí sí tengo muy buenos recuerdos y vamos a comentar que yo estuve en un colegio religioso, concertado religioso, concretamente de la Congregación Religiosa de los Hermanos Maristas. No confundir con los Hermanos Marianistas, porque mi congregación se denominaba Hermanos Maristas. Concretamente, el colegio era Nuestra Señora de los Reyes, Hermanos Maristas, ¿de acuerdo? Que, bueno, es una congregación religiosa que fue fundada por Marcelino Champagnat, creo que en el siglo XVIII, en Francia, ¿vale? Tiene su origen en Francia. Y, bueno, tiene como unos santos a los que se les rinde tributo, fueron unos mártires, me acuerdo de el hermano Servando, que fue, por una serie de casuísticas, creo que en África, pues fue fusilado, etcétera, ¿no? Pero esto es un poquito todo lo que rodea
por así decirlo, al lore de la congregación religiosa, que en definitiva era los Hermanos Maristas. Era un colegio bastante particular, era un recinto que había servido de convento religioso de monjas, también pasó por cárcel en la Guerra Civil Española, si no recuerdo mal, y pues posteriormente, ya a partir de 1970 aproximadamente, ya fue un colegio como tal, ¿no? Entonces era un colegio bastante antiguo, un edificio que ha sido remodelado recientemente, pero que yo creo que este edificio podría ser del año, o sea, del siglo XVIII, XIX aproximadamente, más bien siglo XIX, 1800 y algo. Y era un colegio que se nota, ¿no? El claustro, una estancia donde residían los hermanos, toda la madera, esa añeja antigua, ese olor ocre, esas estatuillas religiosas de Cristos, bueno, pues lo hacía un colegio bastante especial en ese sentido y bueno, pues uno en aquella época no es capaz de admirar todo el arte que había en este colegio. No todo el mundo tiene la suerte de criarse en un colegio religioso para personas que nos gusta el arte. Es decir, a mí el arte me encanta, en este caso el arte católico, y mi colegio estaba repleto de arte, de acuerdo, desde las columnas que había con sus dovelas, con incluso rematado, eh, por, lo hacía columnas jónicas, otras dóricas, luego también había estatuillas incluso del siglo XV, XVI, o sea, era un colegio bastante particular en cuanto a raigambre cultural antigua en este sentido, ¿no? Y esto ocurre en los colegios concertados religiosos. Entonces, en la etapa de educación primaria, de primero a sexto, ya que hemos expuesto un poquito el contexto, quería hablar un momentito de dos profesores, ¿vale? De la etapa de educación primaria podría mencionar más, pero sinceramente, haciendo un recuento y siendo un poco fiel a lo que yo sentí en aquella época, tengo que hablar principalmente de dos. Y en este caso había tanto hermanos maristas, que obviamente no cobraban sueldo como tal, sino que obedecían, por así decirlo, a la labor educativa, que es una de las labores de la congregación marista, que por cierto está repartido por todo el mundo. Y también había profesores básicamente civiles, es decir, no eran clérigos ni nada. Así que en este caso yo, los dos profesores con los que me quedo, hay un tercero que luego hablaré, pues eran hermanos. En concreto el primero era el hermano Andrés. Esta persona, el hermano Andrés, era un burgalés. Recuerdo que cuando me daba clase a mí ya tenía como unos 64 años y era una persona que rezumaba una vitalidad impresionante. Recuerdo, al ser de Burgos, siempre lo recargaba mucho de que era de Burgos, y él se entusiasmaba o se sorprendía, mejor dicho, porque aquí en el sur de España, donde yo vivo, los inviernos son suaves, pero a pesar de esto, pues nos abrigamos mucho, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados al frío. Entonces, pues los niños iban súper abrigados y mientras hacía en invierno unos 10 grados en el patio del colegio que daba la sombra, que hacía un frío horrible, el hermano Andrés salía en camisa de manga corta y en chanclas, ¿vale? Esto era algo recalcable que yo di y aquí pongo en esta nota que tengo que el hermano Andrés representaba los valores estoicos. Bueno, pues una persona con una entereza en cuanto a que no le importaba pasar frío, o yo creo que ni lo pasaba, porque él hablaba siempre de su infancia nevada en Burgos, que es una provincia de España donde las temperaturas son bastante bajas en invierno. Y recuerdo al hermano Andrés justo por este motivo, ¿no? Luego, el hermano Andrés era un recurso final y útil al que acudir cuando, por ejemplo, nos mandaban trabajos de, por así decirlo, educación física o conocimiento del medio, que eran asignaturas por aquella época, concretamente de educación física. Y como el hermano Andrés era demasiado bueno, nos hacía los trabajos. Es decir, yo no, ¿vale? Yo no abusaba de su paciencia y su bonomía, pero y su ecuanimidad. Era una persona muy ecuánime, muy abierta, y con unos valores bastante progresistas para ser este tipo de hermanos, que engañan mucho este tipo de hermanos porque son bastante progresistas para lo que representa realmente, cosa que me dio a mí a concluir años más tarde que el progresismo social y tu vinculación religiosa o tu creencia religiosa no está reñido. Entonces el hermano Andrés siempre estaba en su despacho. Recuerdo con un ordenador siempre con Windows XP súper antiguo, en un despacho que eh, olía antiguo, ¿vale? Ese típico olor de la madera añeja antigua
que se va pudriendo, pues ese olor era súper rico bueno, pues estaba pues repleto, ¿no? Incluso las estanterías y los muebles eran propias y naturales de siglos anteriores. Y esto no todos los alumnos tienen la suerte de haberlo vivido y ahora en retrospectiva lo vivo con mucha admiración y con muy buen recuerdo. Entonces el hermano Andrés era una persona al que todo el mundo acudía para que le hiciera los trabajos. Otras personas de mi clase, otros amigos y compañeros lo hacían, yo no tanto. Le pedí algún favor esporádico, pero no abusaba de su paciencia, porque era una persona que intentaba ayudar de verdad. Era una persona a la que yo intenté contactar años después porque, bueno, estuve en Bolivia haciendo también tareas y demás en la congregación marista y a mí me tenía en muy alta estima el hermano Andrés. Y yo a él, la verdad. Y era un hermano súper querido en este colegio de los hermanos maristas. Luego, y como personaje principal de mi etapa en el colegio y en la educación primaria, tenemos que hablar del hermano Rafael, ¿vale? El hermano Rafael fue para mí lo máximo, el epítome de mi etapa educativa en la educación primaria. Andrés me dio clase en tercero de primaria, entonces no tengo tantos recuerdos de él, pero el hermano Rafael sí, tengo buenos recuerdos de él y más recientes porque me dio clase en quinto, con 10, 11 años. El hermano Rafael fue una figura clave en mi colegio, recuerdo, porque ahora en retrospectiva, haciendo una reflexión, fue el primero en hacer cosas diferentes dentro del colegio. Tenéis que tener en cuenta que mi colegio era bastante conservador en cuanto a la metodología, ¿de acuerdo? Y era, pues, la típica clase de, bueno, clases magistrales, pese a ser niños de primaria. Y no había mucha interacción, no había esa nueva implantación de las nuevas metodologías, de metodologías activas, la tecnología apenas se usaba, etcétera, cuando estos colegios ya nos llevaban años de ventaja, que por cierto este colegio ahora se ha renovado mucho en cuanto a esto, porque han entendido que no era lógico. Pero en esta época el hermano Rafael fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque introdujo las obras de teatro. Y muchos me diréis, oye, obras de teatro, sí, él en la asignatura de plástica, ¿vale? Educación plástica y artística, en lugar de hacer plástica, nos ponía a hacer obras de teatro. Obras de teatro que yo protagonicé las dos de ellas. Y recuerdo, ahora en retrospectiva, que una de las obras se llamaba Anacleto no se lava. Santos y buenos días, don Alberto, digo yo. Y pringozón, cosa, camarada, ¿cómo vive usted hoy? Cuando usted ha entrado, parece que se han destapado las alcantarillas de la calle. Pues vengo lo que vengo. Desconozco el nombre, creo que es de un dramaturgo español, pero la obra original tenía por nombre Anacleto se divorcia. Y de hecho, en los diálogos que yo tuve que estudiar, estuve estudiando unos meses para interpretar esta obra, recuerdo que tenía muchas discusiones con la que hacía de mi mujer, ¿vale? De mi esposa. Yo era el protagonista, yo era Anacleto. Y recuerdo perfectamente que, supongo, para casar con los idearios y los valores de la congregación religiosa, censuraron el título Anacleto se divorcia por el título Anacleto no se lava. Y entonces la obra está adaptada para alumnos de primaria porque a lo mejor el tema del divorcio, entre que los niños no se enteraban mucho de lo que era eso y también que sería un escándalo interpretar un divorcio en un colegio religioso, la obra se llamaba Anacleto no se lava. Pero lo recuerdo con mucha pasión esta etapa porque Rafael hizo algo diferente, le salió muy bien. Este hermano luego se fue a Roma, no tuve ya más contacto con él, pero ha dejado una huella honda en mi forma de entender el teatro y en mi forma de hacer cosas diferentes en un colegio, porque, bueno, sabéis que yo también me dedico al ámbito educativo. De hecho, estudié eso. Entonces, recuerdo con bueno, pues con mucho orgullo y con muy buen recuerdo al hermano Rafael, ¿no? Que era un hermano también que casi todos provenían de tierras castellanas. Cuando digo castellanos, de Castilla y León, ¿vale? Y era una persona bastante curiosa, con un sentido del humor muy agudo, muy sosegado, siempre andando como muy recto, pero a la vez muy pacífico, muy en paz. Era una persona que estaba en paz y transmitía mucha seguridad. Nunca tuvo una mala palabra para ningún niño, incluso cuando se comportaban mal, él lo que le decía era, vete fuera un ratito y serénate. Le decía, serénate, ¿no? Son palabras que se te van quedando. Otras cosas que también hicimos y que recuerdo con mucha gracia
es que en la época de... Él, en plástica, ¿vale? Porque él era nuestro tutor, en plástica lo que hacía era, aparte de las obras de teatro, cosas extravagantísimas y bizarras y grotescas, como por ejemplo ir a la playa, que la teníamos al lado, en la desembocadura del río Guadalquivir, que daba de vistas al Parque Nacional de Doñana, de aquí de España, un parque muy famoso, y lo que hacíamos era ir a la orilla de la playa y agarrar o coger conchas de sepia, ¿vale? La sepia es un molusco así de color blanco. Aquí en mi localidad se denomina choco, ¿vale? Y en la zona donde yo vivo. Entonces cogíamos lo que viene siendo el esqueleto del choco, una vez ya muerto y una vez ya quedado en la orilla, no obviamente el choco, sino la concha que solía quedar en la playa, y lo que hacíamos era, con un punzón, tenía la concha del choco una parte blandita donde podíamos hacer figuritas. Entonces, cogíamos el esqueleto del choco y hacíamos diferentes manualidades en la concha del choco. Esto era tétrico, o sea, esto era grotesco. Esto hoy en día es impensable de que se hiciera por el tema del maltrato animal. Bueno, no maltrato animal porque ya estaba la concha, pero esto dejaba un hedor en la clase malísimo, o sea, semanas y semanas con el olor, ¿vale? Porque no deja de ser algo biológico de un ser que ha muerto. Entonces el olor en clase era fatal. A mí me daba una náuseas y una fatiga entrar en la clase impresionante por estas cosas que hacía, pero que ahora en retrospectiva se recuerdan con bastante cariño. Así que un tributo aquí para el hermano Rafael. Supongo que ya habrá fallecido, porque ya en aquella época estaría cerca de los 70 años. Así que prácticamente, pues ahora mismo tendrá que tener unos 90, si es que, o 90, sí, unos 90 si es que sigue vivo, ¿no? O unos 80 y muchos. Así que tributo para el hermano Andrés y el hermano Rafael en educación primaria. He estado recordando más profesores de educación primaria, pero tampoco ninguno destaca, ¿vale? Ninguno destaca y entonces prefiero quedarme corto que irme de largo y mencionar a alguien que realmente no se lo merece. Aunque no he tenido malos profesores como tal. Estaba editando el vídeo y se me ha olvidado mencionar a una persona súper importante también en ese colegio, en la etapa primaria y en la secundaria de los hermanos maristas, que es el hermano Juan, ¿vale? No confundir con don Juan, sino el hermano Juan. Esta persona no daba clase como tal y era algo así como ejercía como de bibliotecario, como portero del centro. Era ya un hombre ya muy mayor, tenía 80 y pico años y era o sea, un caudal de sabiduría absoluta. Este hombre creo que era historiador, ¿vale? Aparte de haber estudiado pues la carrera supongo que de teología. Y, o sea, era un pozo de sabiduría. Bueno, estaba un poquito al cargo de la biblioteca y cuando a mí me encargaba, porque había lectura obligatoria y a veces teníamos que ir a la biblioteca y siempre nos atendía él y siempre tenía un comentario que nosotros no entendíamos. Es que era una persona muy culta. Una persona muy culta que era como muy bajito, siempre con muchos libros, con su periódico. Por allí siempre leyendo, haciendo crucigramas, recuerdo, y sudokus. Y era una persona, bueno, era historiador de hecho, y yo creo que en el colegio era la persona más sabia que había, y además tenía ese aspecto de sabio, ¿vale? De sabio antiguo, con sus gafitas, de baja estatura, y siempre, o sea, yo creo que ese hermano que era historiador era un pozo de sabiduría, porque alguna que otra vez cuando hacíamos algún trabajo ya en la secundaria de historia y demás, acudíamos a él porque te daba datos de cualquier guerra habida y por haber en el mundo pasada y se conocía a la perfección los momentos históricos. Era una persona con un dominio de la ciencia de la historia súper agudo y súper profundo y tengo que mencionarlo porque era una persona además súper afable, con un castellano muy propio y también con un carácter castellano muy particular y un poco rancio, porque el castellano puro tiende a eso, tiende a lo ácido y tiende también a ser un poquito desapegado, ¿vale? Y un poquito insensible a algunas facetas, pero una persona entrañable, tanto por su estética, por todo el conocimiento que albergaba, así que menciono aquí al hermano Juan, que ya en mi época, cuando yo era pequeño, tendría yo unos 12 años, ya tenía 80 y pico años, así que seguramente ya no esté vivo, así que también un tributo desde aquí porque no quería dejar pasar este vídeo sin mencionarlo, ya que prácticamente era la persona más sabia del centro, seguro. De hecho, vamos, estaba siempre en la biblioteca leyendo, anotando y era una persona súper culta que quería mencionar en este vídeo. En fin, luego nos vamos a la educación secundaria en el mismo colegio. La educación primaria estaba en la planta de abajo y la educación secundaria, ya digo que este centro era enorme, en la planta de arriba. Y de aquí tengo que mencionar a dos profesores. El primero, en primero de la ESO,
de la educación secundaria. Recuerdo, no era hermano, era civil, por así decirlo, permitidme este apelativo, y era Don Juan, ¿vale? Le llamamos Don a casi todos los profesores, a ser un colegio religioso, que ahora en retrospectiva tampoco lo veo mal, ¿eh? Esa militarización, por así decirlo, ahora no sé si es que me estoy volviendo un poco conservador, pero no lo veo mal del todo, ¿vale? No, porque se establece como una barrera y si el profesor sabe sacarle partido, ese don en realidad no implica nada. Y de hecho, don Juan, por eso lo estoy aquí mencionando, tiene hasta una calle, ¿vale? Aquí en mi localidad, porque esta persona murió. Era un tipo bastante curioso, era un tipo serio, pero que a la vez era súper gracioso. Era una persona que ayudaba, era una persona de la que guardo muy buen recuerdo y nos impactó mucho porque se murió, ¿vale? Se murió, bueno, tuvo un cáncer galopante y falleció. Y nos quedamos todos como, wow. Y claro, empezamos a valorarlo una vez falleció. Entonces, incluso, bueno, tiene hasta una calle cerca, de hecho, en una de las calles que rodean y que circundan a este colegio que estoy mencionando, ¿no? Entonces, este tributo para don Juan. Y luego tenemos la señorita Gracia. La señorita, no le llamábamos doña Gracia, le decíamos señorita, ¿vale? A las profesoras y el nombre normal a los otros profesores, pero hay algunos que le decíamos don porque otros profesores también se lo decían. Entonces nosotros, hay algunos don, a otros el nombre y a las profesoras le decíamos señorita y el nombre, ¿no? Entonces recuerdo a la señorita Gracia que era una persona muy seria, ¿vale? Era una profesora súper seria, pero que tenía la virtud de, por así decirlo, inocular en los alumnos esa curiosidad por la literatura, ¿no? Porque a mí me dio literatura y me dio también inglés, ¿no? Entonces, ella fue la primera que se dio cuenta de mis, por así decirlo, mis competencias para los idiomas y para la lengua, ¿vale? Para lo que tenía que yo decir con respecto a las asignaturas de letras. Así que me ayudó mucho en cuanto a lo de las letras porque ella se daba cuenta de que yo me bebía los libros y que les hacía pues unas reseñas de libros o comentarios de texto pues más avanzados a lo que venía siendo la edad, ¿no? Entonces ella la recuerdo con mucho cariño porque siempre acudía a mí ante alguna duda. De hecho, no me dejaba contestar porque prácticamente me sabía todo, aunque suene como muy poco humilde y como muy vanidoso, pero era verdad, ¿no? Cuando se le agotaba bueno, pues todas las opciones de los niños y de los compañeros que no sabían, ella me preguntaba a mí, oye Juanmi, ¿esto qué tal? En cuanto a inglés y en cuanto a lengua. Así que le guardo un gratísimo recuerdo también a la señorita Gracia. No sé, ella todavía sigue en activo, no sé si verá este vídeo, pero yo la tengo muy en mente siempre. Acabamos la etapa secundaria y aunque yo estuve residiendo en Madrid 2, 3 años, de Madrid no tengo ni muy buen recuerdo ni muy definido el recuerdo. Los profesores en Madrid, al cambiar en la escuela a una escuela pública, porque yo hice tercero de secundaria, lo hice en Madrid, o sea, hice segundo en este colegio, tercero en Madrid y ya cuarto otra vez en este colegio porque volví. Digo esto de 2, 3 años porque repetí tercero de educación primaria por alguna serie de problemas que tuve y demás, pero no tengo muy buenos recuerdos de Madrid. Los profesores pasaban bastante y tampoco hubo ninguno que me dejara una huella honda ni nada, ¿vale? De hecho, eran bastante mediocres y tengo que decir que los profesores que tuve aquí en el colegio de los hermanos maristas eran bastante superiores. Para terminar ya con mi colegio era muy especial porque por ejemplo, los jueves había tortilla de patatas, ¿vale? Que hacían las madres allí. Luego, en el fin de curso también hacíamos diferentes actividades. Nos dejaban subir los hermanos a sus habitaciones, que aunque suene mal, no, porque había como una, por así decirlo, la azotea, que había una vista increíble a toda la ciudad. Así que era un centro de estos tipo Hogwarts, ¿vale? Por así decirlo, pero en escala reducida, con muchos pasadizos. También era, por así decirlo, búnker también en la Guerra Civil, entonces también fue convento de monjas. Entonces tiene como esta leyenda. También había como leyendas como que había muerto una niña en un patio y que se había espíritus. Desde luego había bastantes fenómenos extraños. No puedo decir si paranormales, pero oían cosas, ¿vale? Yo, de hecho, tengo ese recuerdo de
en los fines de curso, cuando todas las personas estaban congregadas en el patio, viendo las actuaciones y las típicas actuaciones de los niños, yo con mi grupo de amigos, con el permiso del hermano Andrés, subíamos arriba y se escuchaban la madera crujir, había un piano también. Era bastante tétrico, ¿vale? Y era bastante guay, o sea, era como una película, así que guardo un gratísimo recuerdo de esta etapa. Pasamos ya del colegio y entramos a secundaria, ¿vale? El instituto, que ya lo hice en un centro público, ¿de acuerdo? El instituto era el IES Doñana de Sanlúcar de Barrameda. Era un centro público. Y el bachillerato, tanto primero como segundo, más segundo, fue la etapa decisiva en mi vida, ¿vale? En mi vida estudiantil, en mi vida social y en mi vida pues implicada con las artes, con la literatura, con la filosofía. ¿Por qué? Porque tuve profesores clave, ¿de acuerdo? Y son 4. Tuve más, que podría charlar de ellos, pero no se merecen tanto porque no me inocularon tanto ese veneno por la sabiduría como estos 4 que voy a mencionar. Primero y segundo de bachillerato, ya digo, fue como un cambio de paradigma porque ya aquí pues tuve más libertad, tener en cuenta que en los colegios privados la libertad está bastante, bueno, pues está bastante vigilada, pero ya en un centro público uno tiene pues cierta potestad, tiene cierta autonomía y cierta diligencia para hacer ciertos trámites y cosas, ¿no? Ya como acercándonos más al mundo adulto y de la universidad. Entonces, en bachillerato, primero, pues no lo recuerdo demasiado bien, aunque tuve algunos de los profesores que voy a mencionar ahora, pero sobre todo segundo de bachillerato fue el mejor curso de mi vida académica que influyó y que influye hasta hoy en día y que va a influir siempre, ¿no? Fueron profesores clave para mí y voy a ir comentando los 4 que tengo aquí apuntados. Por un lado, Cristóbal, ¿vale? Cristóbal que, de hecho, lo he mencionado en algún que otro libro ya por ahí que tengo, en Delirio y Limerencia sale Cristóbal, que fue mi profesor de lengua castellana y literatura. Cristóbal era un personaje absoluto y total, todavía me lo encuentro por la calle y lo saludo. Cristóbal era un comunista de la vieja escuela, que los alumnos no se daban cuenta de ello. Cristóbal entraba siempre con algún libro, con 2 tipos de libros, bien con literatura, Lorca, Machado, etcétera. Siempre le gustaba mucho la generación del 27. Y también entraba con un libro de temática política, ¿vale? No era raro verlo entrar con algún libro de Marx, algún libro de Gramsci, ese tipo de libros que yo eran autores que por aquella época no conocía y que ya un poquito después ya sí, ¿no? Pero Cristóbal era un personaje y me influyó mucho porque tenía pasión verdadera por la literatura. Cuando te lo encontrabas por la calle estaba siempre leyendo, ¿vale? Siempre con una pila de 2, 3 libros en una mano y otro en otra leyendo. Siempre sostenía el libro con una y todavía me lo encuentro por la calle. Era un comunista de la vieja escuela, era bastante conservador en ese comunismo de la vieja escuela. De hecho, se podría decir que sí, que era conservador, pero que tenía puntos importantes, ¿no? Él entraba en clase y sin decir hola, interpretaba algún pasaje de Bodas de Sangre, algún poema de Góngora, cuando tocaba literatura del barroco, y me gustaba mucho porque Cristóbal hacía lo que le daba la real gana, es decir, en el buen sentido. Él decía, oye, hoy toca lengua, tocas sintaxis, que él la odiaba, él estaba más implicado con la literatura, y él decía, a mí me queda muy poco, estoy a punto de jubilarme, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Y es lo que hacía, dábamos literatura. De hecho, recuerdo que él tenía que poner obligatoriamente contenido de sintaxis en los exámenes de bachillerato y yo siempre hacía la parte de literatura porque la de lengua o no tenía el tiempo o no me gustaba y la verdad que no lo hacía. Y él incluso me ponía el 10, ¿vale? Por los comentarios de esto que le hice, recuerdo de uno muy bueno que le hice de Luces de Bohemia y de esa reflexión que le hice con respecto a esa crítica que se hace en Luces de Bohemia, Valle Inclán, al carácter español, bueno, y al esperpento, ¿no? Entonces, lo recuerdo muy gratamente a Cristóbal por esto, ¿no? Por así decirlo, bueno, hacer ver que la literatura era lo máximo y lo vivía con una pasión extrema. Él, sin embargo, se daba cuenta de que, bueno, de que los alumnos no estaban muy por la labor, entonces como que también se fijó en mí, ¿no? Es una dinámica en mi vida académica que los profesores se fijen en mí porque saben que me intereso, les pregunto, les interpelo, les llevo la contraria, les contradigo, etcétera, eh, en las clases de literatura porque me interesaba, ¿vale? Entonces, incluso con Cristóbal, él decía en clase, cuando una persona iba con un 4 y le decía, oye Cristóbal, ponme un 5, y él decía, vale, vale, sin problema, dame, y le ponía el 5 y dice, te estás engañando a ti mismo, a mí me da igual ponerte el 5, ¿no? Este tipo de maestros que influyen
y que dejan un pozo muy grato con los años. Era escritor también, tiene algunos libros, y si tuviera que sintetizar la escritura de Cristóbal, era un Bukowski, ¿vale? Era un Bukowski con respecto a esa obsesión quizás por las mujeres, por la fiesta, por el surrealismo, por el vino, en fin, ya un poquito sabéis por dónde voy, ¿no? Comunista de la vieja escuela y además comunista que lo decía, o sea, yo soy comunista y lo decía en clase y la gente no se enteraba de lo que era eso y tal, no tenía mucha idea. Yo le preguntaba por qué, yo en aquella época también estaba como muy implicado en cuanto a la izquierda, de hecho iba a mítines de Podemos, ¿vale? Del partido Podemos de aquí de España, ya me he librado de las ideologías un poquito, pero por aquel entonces yo también estaba muy implicado. ¿Por qué era importante también Cristóbal? Porque yo tengo una serie de poesías que escribí y relatos que le pasé, ¿vale? Le pasé y él me corrigió, ¿vale? Él me corrigió y me estuvo comentando, oye, pues tienes buena destreza aquí y tal, no sé qué. Y lo guardo ahí, tengo esas poesías que no están publicadas en ningún sitio, pero que le tengo un grato recuerdo. Esto en cuanto a Cristóbal, profesor de literatura de segundo de bachillerato. Y fijaos que Cristóbal le dio clases hasta a mi madre, ¿vale? Porque mi madre estuvo en el mismo instituto que yo y le dio clases de literatura Cristóbal, imaginaos. Recuerdo que uno de los mejores libros que Cristóbal recordaba, según también me cuenta mi madre, era un libro de Bukowski llamado La máquina de follar, fijaos, ¿no? Lo que decía. Y en su forma de escribir también simulaba bastante a Bukowski, aunque no lo vi nunca con un libro de Bukowski, porque siempre lo vi con literatura, con poesía y con teatro de la generación del 27, ¿vale? Lorca le encantaba, aunque también hacía algún guiño al siglo de oro español de la época barroca, Quevedo, Lope de Vega, Góngora, Garcilaso, etcétera. Pero la verdad que Cristóbal le guarda un grato recuerdo. Luego pasamos a Ana María Fernández Martín. Bueno, vamos a dejar a Ana para después por lo que implica y vamos a pasar mejor a Ezequiel. Ezequiel, historia del arte. Bueno, a mí el arte siempre me había encantado y ahora agradezco tanto de haber dado historia del arte con Ezequiel. Era un tipo con un cinismo, con una ironía, con una forma de hablar, tenía un acento de Granada muy marcado. Bueno, yo vivo en Andalucía, en mi comunidad autónoma, y pues dependiendo de la provincia tenemos diferentes dejes, diferentes acentos. Y recuerdo que Ezequiel era una persona bastante cínica, muy irónica, siempre intentaba como cachondearse de nosotros, de vacilarnos, pero además la verdad que explicaba el arte de forma magistral, ¿vale? Y gracias a él, la verdad que me interesé por algunos pintores y autores y a conceptualizar un poquito más lo que viene siendo la historia del arte. De hecho, gracias a él, me compré con los años el propio libro de texto que estuve impartiendo con Ezequiel, que lo tenemos por aquí debajo, ¿vale? Este de la esquina, morado, este libro es de historia del arte, que es el que tuve yo en segundo de bachillerato. Recuerdo hacer comentarios de arte del Partenón, en fin, la verdad que me gustaba mucho el arte y recuerdo que mi rendimiento en historia del arte fue increciendo, ¿vale? Ya me gustaba previamente, pero empecé un poco frenado porque era una asignatura bastante que demandaba muchos conceptos arquitectónicos e históricos y artísticos y críticos que yo no dominaba. Y poco a poco me fui haciendo con una dinámica de comentar el arte, cosa que me hizo incluso superar, pasé del 4,5 al 7,8, ¿vale? No pasé más del 7 o del 8, aunque obviamente en Grecia pues saqué la máxima nota, ¿no? Pero la verdad que gracias a él, la verdad que es una persona que me inoculó ese veneno por el arte y que aún mantengo. Además, pues bueno, me hizo ver, por ejemplo, las obras arquitectónicas memorables, por ejemplo, de mi propia ciudad, algunas fachadas, e incluso hacíamos actividades de recopilar eh, columnas de mi ciudad en diferentes localizaciones para decir qué tipo de columna eran, etcétera, ¿no? Así que en ese sentido, súper bien. Además, él colaboraba con artesanos de la ciudad. En fin, la verdad que era un tipo bastante implicado en su materia. Luego tengo que hablar de Olga, la profesora de inglés, también de bachillerato, que también, ¿no? Como Gracia, me interpelaba a mí cuando, aunque yo no era el mejor en inglés, de hecho estaba en el 7,8, pero Olga era súper rígida, ¿vale? Era muy rígida, pero me tenía en muy buena estima y siempre pues acudía a mí, ¿no? Para algún tema, aunque yo algunos temas de inglés, recuerdo por ejemplo el report speech, la
gramática que no era muy bueno, pero en las redacciones ella le gustaba mi forma de escribir porque decía que yo escribía como si estuviera en un mitin político, ¿no? Y es que en aquella época yo estaba bastante obnubilado por la ideología de izquierda y por esa, eh, por así decirlo, esa huella del 15M, ¿no? Y esa revolución política que hubo en España de la vieja política a la nueva, entre comillas, ¿no? Bueno, esto es Olga. Luego tenemos a Margarita, profesora de filosofía, que si bien Margarita, tengo sentimientos encontrados con Margarita porque tampoco es que me haya dejado un pozo muy grande, pero su personalidad sí, ¿no? Margarita era la típica hippie, ¿vale? Que entraba en clase riéndose, siempre con una flor en el pelo, con una vestimenta así como que se notaba que era como de ropa de segunda mano. Era bastante hippie, iba bastante a Ámsterdam, no decía para qué. Dice que iba prácticamente cada mes a Ámsterdam o cada pocos meses. Y bueno, pues era una persona como feliz, ¿no? Siempre riéndose, y recuerdo hacer un especial hincapié ella en Nietzsche, ¿vale? La verdad que Nietzsche fue el autor que más dimos, ¿vale? Que más impartimos. Recuerdo pasar un poquito Platón por encima y ella en Nietzsche se paró un montón. Sí es cierto que la filosofía en el bachillerato, pues obviamente como todos los filósofos de canales de YouTube que ya sabemos, pues explica mal o hace un contenido doxográfico y demás, pero bueno, recalcar el tema de que Margarita me hizo ver la gracia que tenía Nietzsche en sus aforismos. Bueno, pues recuerdo comentar pasajes de Nietzsche, hacer pues una disertación comparándolo con Platón, etcétera, etcétera. Así que también ha sido determinante, aunque no tanto como la última que voy a comentar, que es Ana María Fernández Martín. Lo digo con el título y todo porque he estado intentando de contactar con ella para darle las gracias a posteriori y no he podido. Se ve que no tiene redes sociales ni nada. Para mí es la mejor profesora que he tenido nunca, ¿vale? Nunca, es decir, ever. Cristóbal obviamente sí, tal, pero es que Ana estaba en otra dimensión, Ana María Fernández Martín. ¿Quién era esta persona? Era profesora de latín y griego en mi bachillerato. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque Ana consiguió en mi persona, tengo que hablar por mí, que yo tuviera nociones básicas de sintaxis y de traducción del latín y del griego antiguo. Y hoy lo mantengo. De hecho, yo hasta hace poco he estado impartiendo clases particulares, ayudando a alumnos de segundo de bachillerato en griego y en latín, y todavía guardo sus apuntes. Así que una profesora, haga a un alumno aprender las nociones básicas de sintaxis latina, me sé las 5 declinaciones, recuerdo los verbos de ponentes, recuerdo los pretéritos pluscuamperfectos, de indicativo, de subjuntivo, los recuerdo perfectamente, sé localizarlos en un texto, sé cómo hay que traducirlos, sé que el pretérito pluscuamperfecto es había, no sé qué. O sea, recuerdo todo esto, ¿no? Los adjetivos de primera, de segunda, de tercera clase, los recuerdo, pero es que recuerdo la gramática perfectamente. Es que además era una apasionada de las ciencias clásicas y de la mitología también. Así que, gracias a ella, pues yo he estado investigando más en la mitología clásica, griega y latina. Estaba muy en consonancia con Ezequiel porque hacíamos a veces trabajos conjuntos de griego, latín y de historia del arte cuando estaban relacionados. Así que gracias a Ana, yo hoy en día, pues más o menos sé interpretar un texto en latín, ¿vale? Y tengo nociones básicas de lo que es una palabra o es otra, y sé buscar en el diccionario, la terminación, etcétera, etcétera. Así que gracias a eso, bueno, y aparte el tema de las etimologías, yo hoy en día, pues gracias a ella, recuerdo, ¿no? Pues palabras, hipopótamo, pues recuerdo que hipos en griego significa caballo, hipótamos significa río, ¿no? Caballo de río es un hipopótamo. Y esas cosas que se me han quedado, ¿vale? Y se me han quedado muchas cosas más y que de hecho he seguido cultivando gracias a ella. De vez en cuando me pongo a traducir algún texto en latín y en griego para no perder la costumbre, y eso tengo que agradecérselo a ella, de que la base la conseguí gracias a ella, además de ser una persona con una sensibilidad especial, que siempre tenía una sonrisa. Era muy rígida, pero a la vez era una persona que demandaba mucho, pero en el buen sentido. Esos profesores que te demandan mucho, pero que te lo pagan con creces, es decir, cuando tú te esfuerzas, ella se porta bien en la nota porque además tú aprendes gracias a ella y sacas buena nota, pues yo recuerdo, ¿no? Y yo en griego y en latín, pues era de 7, 8, 9, y la verdad que hice selectividad y me salió súper bien gracias a ella. Recuerdo las subordinadas, sustantivas, de complemento directo, las de relativo, las adverbiales, las recuerdo, es que lo recuerdo todo perfectamente, lo tengo el recuerdo súper vívido en mi mente, y por eso tengo que darle especial mención a Ana María Fernández Martín, que por cierto era de Madrid y estaba aquí en un instituto del sur de España, y básicamente si
tuviera que sintetizar el mejor profesor que yo he tenido en mi vida, sería esta persona, Ana María Fernández Martín, de griego y de latín, porque gracias a ella me inoculó el veneno por las ciencias clásicas, también muy relacionado con la filosofía y con la mitología, que es básicamente las bases y los cimientos de nuestra civilización occidental, en este caso hablando de la española, ¿no? Pues básicamente todas las historias de superhéroes incluso están basadas en última instancia en esa mitología, en esos héroes antiguos, troyanos, etcétera, y esas historias que ya se contaban en la mitología clásica y ha influido en el teatro, ha influido en todo y eso me lo hizo ver Ana, ¿vale? Además, recuerdo de visitar, por ejemplo, yacimientos arqueológicos en Itálica, en Sevilla, etcétera, en Baelo Claudia, y era una persona que vivía las ciencias clásicas y se notaba, y además que era una magnífica profesora. Así que le guardo un gratísimo recuerdo a Ana María Fernández Martín. Luego, ya para acabar, ya para ir acabando el vídeo, Universidad de Cádiz. Bueno, estuve primero, segundo, tercero y cuarto de carrera. La universidad fui poco y ningún profesor me marcó, ¿vale? Sinceramente, aunque voy a mencionar aquí, ¿no? Aparte de que fui poco porque estaba trabajando a la vez, pues la verdad que la universidad no me llamó mucho la atención. Ya he dicho que mi mejor etapa estudiantil fue en segundo de bachillerato con estos profesores que he mencionado anteriormente, pero bueno, vamos a mencionar la carrera porque sí que estuve. Entonces, remarcar, por ejemplo, a un profesor de didáctica de la lengua y de literatura, que era Rafael, era un profesor de Sevilla, así con una persona súper conservadora, que no aguantaba un anacoluto, que no, el típico profesor, ¿no? Un poco vestido a la antigua, que no aguantaba, obviamente, y yo lo agradezco, no aguantaba ninguna falta de concordancia entre sujeto y predicado, etcétera, en los alumnos era muy típico entre mis compañeros. La verdad que había un nivel bastante mediocre en mi promoción, por desgracia. Y pues la verdad que Rafael implantaba cierta, bueno, pues dureza y rigidez en cuanto a lo que se tenía que demandar de un futuro docente, en cuanto a la materia de lengua castellana. Así que le guardo un grato recuerdo, la verdad, que a Rafael, aunque no tuve mucho contacto con él, pero sí que lo recuerdo con un recuerdo bastante grato porque era muy rígido, ¿no? Y esos profesores rígidos se recuerdan luego con el tiempo de una manera bastante amigable y afable. No tengo nada más que comentar de Rafael porque ya os digo, tampoco estuve mucho con él, pero sí que recuerdo que era súper duro, no se reía nunca, era un tipo también súper irónico. Y luego también tuve a Marcos, profesor de historia. Con Marcos tuve algún que otro rifirrafe, porque me recriminó el hecho de que yo ya estaba en esa época escribiendo y me recriminó que yo utilizara demasiado en los textos académicos el yo en primera persona. Entonces sí que me costaba, y ahí tenías razón, hablar desde una forma más genérica y con más perspectiva, ¿vale? Porque me lo llevaba a mi terreno. De hecho, yo era tan personaje por aquella época que bueno, estaba súper implicado con la filosofía porque yo quería estudiar filosofía o sociología y al final no pude, ¿vale? Pero da igual, yo seguí estudiando filosofía a la vez, yo estaba estudiando casi siempre filosofía. Entonces, recuerdo que le hice un trabajo, ya ves tú, esto es una cosa muy curiosa. Empecé uno de los exámenes finales eh, de Marcos, de la asignatura de historia, y empecé diciendo algo así como que, bueno, yo era también muy personaje por aquella época, tenía una manera muy particular de escribir. Escribo este texto sentado en un pupitre decimonónico, en fin, algo así, ¿no? Empezaba mi discurso y de este examen Marcos me puso no presentado. ¿Por qué me puso no presentado? Bueno, en realidad tenía un 10, pero me puso no presentado para ver quién era yo. Y a partir de ver quién era yo, fui a su despacho y le dije, oye, Marcos, me has puesto no presentado y yo te he hecho este examen. Y dice, Buah, es que me has hecho un examen que es, o sea, estás muy loco porque te podría haber suspendido, pero tengo que ponerte el 10 por ponerme estos autores. Yo le cité a Foucault cuando no era necesario, le cité a un montón de autores, ¿vale? Le cité, recuerdo, a Max Weber, porque también estaba en una asignatura de sociología que también dábamos a Weber, a Durkheim también, le cité a un montón de autores relacionándolos con el tema del simbolismo que estábamos dando, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente que en este sentido, y Marcos, en este sentido hay que trazar un paralelismo con Cristóbal, ¿vale? Comunista también, de la vieja escuela, un comunismo rancio, ¿vale? La verdad era un comunismo rancio,
y también hacía lo que le daba la gana. Me confesó que tenía ganas de desaparecer, que había mucha mediocridad en la universidad, en fin, la típica queja de los profesores que están un poco por encima de la institución. Pero sí, le guardo un grato recuerdo, aunque tuvimos nuestras diferencias también en el trabajo de final de grado, que me desvinculé de él incluso porque, bueno, tuvimos una riña, porque yo quería hacerlo de una determinada manera, yo era muy rígido y entonces me desvinculé de él a última hora y así todo saqué un 9 incluso en el trabajo final de grado, que por cierto está subido por internet. Creo que yo hice el trabajo sobre la didáctica de la nación y las identidades en el ámbito educativo, es decir, cómo enseñar las diferenciaciones de identidades y diferentes nacionalidades en cuanto al ámbito de la multiculturalidad y la interculturalidad en la docencia, ¿vale? En la escuela primaria. Así que tuvimos nuestras diferencias, pero aún así saqué un 10, un 9, perdón, en ese trabajo a fin de grado, pero bueno, que le guardo un grato recuerdo a Marcos. Así que nada, esto ha sido el repaso. Me estoy yendo a los 45 minutos, pero creo que era necesario hacer este vídeo. Ya os digo que si tuviera que hacer un repaso, diríamos que Ana, ¿vale? La de latín y griego, sería el epítome de lo que para mí debería ser un profesor, ¿no? Pero todos los que han estado aquí, Rafael con su teatro, Andrés porque era un tipo muy particular, la señorita Gracia, Cristóbal, Ana Ezequiel y Rafael y Marcos, ya por último, pues me han marcado todos y me han inoculado pues ese veneno por seguir aprendiendo y por la sabiduría y por entender, por hacerme entender realmente de que el tránsito educativo es un trámite que te habilita un título para poder ir a la universidad o para poder trabajar, pero que realmente si te interesa el conocimiento tienes que hacer la labor de autodidacta, ¿vale? Que es lo que yo siempre me he planteado y sigo haciendo hoy en día, entre otras cosas gracias a algunos de estos profesores que iban un poquito más allá de la materia y te dedicaban cierto tiempo a, como Cristóbal, corregirme ciertos poemas o, por ejemplo, Ana cuando le comentaba, por ejemplo, que estaba leyendo alguna obra de Sófocles cuando no era obligatorio y ese tipo de cosas, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Esto básicamente es como un recuerdo que yo quiero tener en mi canal para recordarlo con los años. O sea, lo voy a publicar, pero que esto perfectamente me lo podría guardar para mí mismo para que quede ahí como documento guardado de mi infancia. Y no quiero que pase más tiempo porque quiero recordarlo con nitidez, de forma vívida, y es lo que he intentado plasmar en este vídeo. Así que lo voy a publicar en mi canal por si a alguien le interesa, pero la función de este vídeo es dejarlo en mi canal como testimonio de lo que yo viví en mis etapas educativas y los profesores que más me han marcado para que dentro de 20 años yo entre y diga, wow, pues no lo recuerdo muy bien, voy a ver este vídeo donde yo hice un resumen de los mejores profesores que he tenido en mis etapas educativas. Así que nada, de todas maneras, si os ha gustado, pues le podéis dar un like o podéis suscribir al canal. Cualquier comentario o algún profesor que os haya marcado, me interesará leerlo aquí en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.